Buenas tardes, sean todos bienvenidos a la serie Consejos Prácticos. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y por permitirnos conectar a través de estos medios eh, para juntos edificarnos por la palabra de nuestro Dios. Les invito a que juntos estemos atentos al consejo del día de hoy. Voy a iniciar leyendo Gálatas 5:1 para tomar el tema que toca el día de hoy. Dios nos quiere libres. Yo no sé cómo usted quiera vivir, pero Dios quiere que viva y que vivamos todos en libertad. Gálatas 5:1 dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Solamente como semblanza, quienes alguna vez fueron sometidos a esclavitud física y que en algún tiempo posterior, por algún acontecimiento en su favor, fueron libertados corporalmente, no obstante, su mente, en muchos de los casos, se puede decir que en la mayoría, continuaron pensando como esclavos. Después de un largo tiempo de esclavitud, no es fácil que el hombre, que el ser humano, recobre mentalmente su libertad, sino que pasa tiempo. Es un proceso para que esto suceda, si es que llega a suceder. Hablamos de la esclavitud física. Por lo consiguiente, sus acciones serán las de un esclavo, a pesar de que ya no tenga los grilletes, a pesar de que ya no esté el capataz sobre él o sobre ellos siguen sintiendo psicológicamente esa esclavitud, ese encadenamiento. Lo mismo ocurrió con el pueblo de Israel cuando por mano de Moisés Dios les libertó de la esclavitud en la que vivieron por 430 años en Egipto. Eso lo podemos encontrar, si usted quiere constatar la información, lo podemos encontrar en Éxodo 12:40. Cumplidos los 40 años, precisamente dice la palabra en Éxodo 12:41, dice, cumplidos, estoy parafraseando, cumplidos los años, todas las huestes de Dios salieron de Egipto. Es decir, ese día se inició el éxodo. Ya habiendo sido libres mientras iban por el desierto rumbo a la tierra prometida, fueron no una, sino varias veces que altercaron contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto por la mano de Dios en tierra de Egipto, donde nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos hasta saciarnos. Fíjese nada más la ingratitud del corazón del hombre. Dios les estaba ofreciendo y nos ofrece hoy a nosotros una mejor posición, una mejor tierra, la tierra prometida de donde fluye leche y miel. Sin embargo, tan pronto vino el agobio, pues por tener que transitar hacia la tierra prometida, ellos se recordaban de aquellos momentos en los que, bajo presión, donde tenían que trabajar excesivamente, donde eran maltratados, donde no se les reconocía ni siquiera como personas, pues preferían eso que la libertad que ya se les había dado. Eso lo encuentra usted narrado en Éxodo 16:3. Y es importante que leamos la historia, porque eso nos da muchos ejemplos de cómo Dios quiere que nosotros actuemos y cómo el ser humano siempre tiende a hacer lo contrario. Jesucristo nos dice en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es pues por el sacrificio de Jesús que fuimos libertados de las cadenas de esclavitud del pecado. De eso ya hemos hablado muchas veces. Y es una verdad que vamos a seguir recordando. Es un hecho además trascendente. Y para mantenernos en libertad debemos vivir obedeciendo constantemente la palabra de Dios, para que por medio de ella se vaya renovando
nuestra mente y nuestra carne ya no busque hacer lo que hacía el viejo hombre. Vivir libre significa también actuar correctamente tanto moral como espiritualmente. Y al que así se le encuentre haciendo cuando venga nuestro Señor o en el día que nos toque estar frente a Él, cara a cara allá en el juicio final, pues nada encontrarán en nuestra contra, porque hemos hecho conforme a lo que Él nos ha pedido. Ser libre, sin embargo, nos debe conducir a actuar con absoluto respeto a las leyes que rigen en esta tierra y a las autoridades que todas fueron impuestas por Dios. Además, como cristianos e hijos de Dios que decimos ser, que así nos consideramos, el fundamento que debemos nosotros de tomar en cuenta es la Biblia, es la palabra de Dios, es su verdad. Y debemos ser de testimonio basados en esto, porque ya fuimos justificados por Cristo, no para ser justificados, sino porque ya fuimos justificados y sin haberlo merecido, pero por cuanto Él lo hizo, y en agradecimiento es que debemos actuar congruente con lo que Él espera. La libertad nos lleva lleva implícito el sentido de autonomía, ¿sí? Porque cuando uno es libre, pues tiene decisiones que puede hacer, o hace decisiones y puede, hasta donde se nos permite, pues actuar. Entonces hay cierta autonomía, o sea, obviamente usted tiene compromisos que tiene que cumplir y eso pues no se debe de considerar una atadura, simplemente es algo que usted ha adquirido de forma voluntaria. Recuerde cuando hablábamos del contrato laboral allá, cuando hablaba yo de los temas de las de autoridad precisamente, que cuando uno firma un contrato laboral es con pleno consentimiento, pero una vez que ya lo haces, pues estás obligado por lo que tú mismo debes de respetar ese acuerdo. Ahora, por el hecho de que la salvación y por ende la libertad que Dios nos dio, la libertad del pecado que Dios nos dio, no tuvo ningún costo para nosotros, ¿acaso podremos o debemos hacer lo que queramos con ella? Pues no, la respuesta es no, debemos de actuar, decía hace un momento, congruentemente con lo que Dios espera. Y de paso le digo que eso es lo que nos conviene. La gracia es un regalo de Dios, es además, como lo hemos dicho muchas veces y la palabra lo dice, lo reitera, es algo que no merecíamos, es un regalo que no merecíamos, mas a Él le plació dárnoslo. Ahora, hay una diferencia entre libertad y lo que está más allá de esa libertad, que es el libertinaje. Y cuando se actúa en libertinaje, cuando se rompen con los esquemas morales y con las normas de Dios, se cae en ese extremo y se dice que uno es un libertino. Entonces, ¿pero qué es un libertino? Para entenderlo, a grosso modo, me fui al diccionario y encontré lo siguiente. Libertino, del vocablo latín, libertinus, es aquella persona que no tiene límites. Las normas morales, las normas éticas, las normas divinas tienen límites. Y esos límites fueron puestos para que nosotros actuemos dentro de ellas y nos vaya bien. Pero quien transgrede esos límites se convierte en un libertino. Y como aquí lo dice, es una persona que ya transgredió los límites y por tanto para él ya todo está fuera. Desenfreno en las obras también tiene una característica, es que actúa de forma desenfrenada. Sus palabras, la lengua tampoco la refrena. Hablábamos que es necesario refrenar nuestra lengua. Y entonces esta persona que es un libertino, que se le puede entender así, es aquella persona también que además de que actúa en desenfreno en todo lo que hace, pues también en lo que dice. Esta asociación a las violaciones morales y a la falta de respeto a la palabra de Dios es el conjunto de características de un
libertino, persona que procura solo los placeres mundanos, los placeres de la carne. Entonces, libertino se define como un tipo de conducta inapropiada a todas luces, que viola las normas morales establecidas por la sociedad y, por supuesto, las normas divinas, y lo hace de forma intencional. Entonces, son características que debemos, desde luego, nosotros hacer un análisis si estamos en alguna de ellas y retraernos y entrar en la norma de Dios, entrar dentro de los principios de Dios. ¿Para qué? Para que el Señor se agrade de nuestra vida. Puede ser un comportamiento erótico en público, puede ser la infidelidad, puede ser el ofender con las palabras a los demás, puede ser el abuso de poder y tantas cosas que se pueden considerar que están ya fuera de la norma. Y respetar las leyes, desde luego, y puede ser las leyes impuestas por los hombres, las leyes de Dios, desde luego, ya lo mencioné, pero también aquellas regulaciones o principios que se establecen dentro del hogar. Y esto pues es trascendente, porque ahí es donde debemos nosotros de ser educados y educar a los demás, que son nuestros hijos. ¿Cómo es que se puede caer en libertinaje? La respuesta es muy sencilla: un descuido. Un descuido nos puede llevar a esa situación, a esos extralímites, a esas extralimitaciones. Un simple descuido. Por eso es que nosotros estamos constantemente buscando el consejo de Dios y le estamos compartiendo el consejo de Dios a usted, para que usted también entienda que a veces no es ni siquiera que lo queramos hacer, pero si no estamos guardando, si no estamos cuidando el alimento diario, que es la palabra de Dios, para nuestra vida, ¿cómo podemos comparar lo que es bueno y lo que es malo? ¿Cómo podremos saber lo que es bueno y lo que es malo? Entonces, un simple descuido, el exceso de confianza. Pero también hay quienes ya maliciosamente, deliberadamente, lo han experimentado en alguna forma, quizá al principio por descuido, y ahora han sido seducidos. Entonces debemos de tener cuidado de no caer en esas situaciones. Dice Gálatas 5:1: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, al yugo de esclavitud. No pasemos por alto la instrucción de Dios. Guardémonos irreprensibles para el día de la venida de Cristo, nuestro Señor. Tomemos en serio lo que se nos comparte a través de la palabra de Dios. Vayamos y constatemos que es la palabra de Dios el consejo que estamos compartiendo. Porque ¿de qué serviría que yo le dé a usted humano un consejo a otro humano? Pues sí, puede tener una muy buena voluntad, una muy buena intención, pero si no está sustentado con la verdad, es poco trascendente. Entonces, en donde nosotros debemos basar o poner nuestra mira es en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Judas 3 dijo, es un solo capítulo, entonces el versículo 3 de Judas dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y usted ha sido ya santificado por la sangre de Jesucristo. Entonces, a esos santos es a los que se refiere aquí el hermano Judas, no el Iscariote. Leamos también Efesios 4:19. A ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Aquí se está refiriendo precisamente a aquellos que ya rebasaron las reglas, los límites establecidos por las normas morales, la ética e inclusive, pues obvio, por la palabra de Dios, que ya tienen el corazón encallecido, endurecido, ya lo tienen cauterizado, y ninguna razón les
pues les entra, pues como dice el dicho, ¿no? Ya ellos están con los oídos sordos. Entonces, a ellos, dice Efesios, dice Pablo Pablo les dice en su carta a los Efesios, a ellos, habiendo llegado a ser insensibles ya, o sea, ya se entregaron, o sea, ya están rendidos. Y esto tiene que ver con que Dios nos da la libertad para que seamos libres. Pero si voluntariamente decidimos volvernos a eso, ya no vamos a escuchar el consejo de nadie. Es un momento, es un tiempo, es una etapa en la que el corazón ya está, como decía, cauterizado y pierde toda sensibilidad. Si el consejo de Dios, que es el único que les puede traer nuevamente al camino, les es difícil, ahora imagínense el consejo de un particular como usted, como yo. Pues obviamente les cae hasta mal. Pero dice Judas, exhortándoos. O sea que hay una tarea que tenemos que hacer entre nosotros. Por eso aquí va la exhortación de mí para usted. Y usted puede exhortarme a mí también y reconvenirme cuando vea que yo me estoy desviando. Dice, exhortándoos que contendáis ardientemente. O sea, no es algo fácil, ni es algo que podemos hacer por nosotros mismos. Dice nuevamente, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, por creer, por permanecer en esa verdad. Contender, ¿de qué manera? ¿De qué manera debemos de contender? Debemos luchar con todas las fuerzas, cuerpo a cuerpo, por la convicción que Dios puso alguna vez en nuestro corazón, de manera tal que no permitamos que nada ni nadie nos arranque, ni siquiera nos mueva de la cobertura de Dios nuestro Padre. Ahí debemos aferrarnos con todas nuestras fuerzas. Y como vemos, no es algo nuevo, no estamos descubriendo el hilo negro, dice, no es algo nuevo porque Judas ya lo había dicho en su epístola hace muchísimos años. Y ahí es donde él nos exhorta a que contendamos, pues así como dice, ardientemente. Yo no sé cómo entienda usted la palabra contender ardientemente, pero tiene que ser con uñas y dientes. Yo así lo entiendo. Por tanto, velar para que ninguno de nuestros hermanos en Cristo sea seducido a abandonar el primer amor. Los lunes tenemos oración e intercesión, está invitado. Ahí es el momento en el que juntos podemos interceder los unos por los otros y cubrirnos los unos por los otros, porque estamos en el mundo, mas no somos del mundo, pero hay luchas que deben ser libradas espiritualmente. Entonces le invitamos a que nos acompañe. La riqueza de la palabra, y ya voy a terminar con esto, la riqueza de la palabra de Dios es inagotable. Usted lee un versículo de algún libro o carta de la Biblia y le va a dar un consejo para su necesidad. Y alguien más lee ese mismo versículo y a él en otra necesidad también le va a hablar Dios. Por eso decimos que es una riqueza inmensa, es inagotable. Es como esa fuente de agua que nunca deja de brotar. Además, lo que sale de ella tiene un efecto que transforma, es viva y eficaz, cambia las vidas. Encontramos en ella la respuesta a toda necesidad. Y si la observamos, es decir, si la ponemos por obra, será nuestro alimento diario, espiritualmente hablando. Y la exhortación aquí también es que no la diluyamos y la comamos y la demos a comer a otros entera. No pasteurizada, no hervida, sino una leche entera, porque es la manera en que va a tener el efecto. Imagínense que la mamá tiene a un bebé recién nacido y está amamantando, pero dice, no, déjame primero diluyo la leche para que sea más abundante, le echa poquita agua. Imagínense, pues pierde todos los nutrientes. Pues así
es que nos exhorta en su misma palabra a que no diluyamos y comamos la leche no adulterada. Por eso debemos de tener mucho cuidado también en dónde nos alimentamos de la palabra. Termino pues con esto. Y es una petición, es un favor que le pido. Por favor, seamos conscientes que la salvación nos es dada por gracia y que es necesario e importante permanecer bajo la cobertura de nuestro Dios y Padre, obedeciendo sus consejos contenidos en la Biblia, en su palabra, la cual alumbra nuestro camino y también nuestro entendimiento, porque Él no, al contrario de lo que muchos piensan de que es un coco wash, no. Él desea que nosotros estemos convencidos plenamente por la convicción y el conocimiento de su verdad, es decir, que estemos conscientes, no adormilados. La palabra la tenemos que comer conscientemente, porque esa es la manera que podemos permitir que el Espíritu Santo de Dios alumbre nuestro entendimiento. Entonces, hagámoslo conscientemente. Y será la única manera en que podamos nosotros disfrutar el trayecto, porque si no, qué cansado sería, qué pesado sería estar ahí a la fuerza. No, debe ser por convicción. Cierro este consejo tan importante. Dios nos quiere libres con un salmo. El salmo, bueno, nada más un versículo del Salmo 119, el 130, que dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender al sencillo. Dios en su palabra busca que nosotros nos mantengamos en libertad, ejerciendo ese derecho como libres que ya fuimos por la vida y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por ese gran amor debemos nosotros de tener cuidado de mantenernos en libertad, no transgrediendo las reglas que Él nos ha puesto. Señor, te damos gracias por tu palabra. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos y los que se conecten a Facebook para ver estos videos, estos consejos que grabamos para todos y cada uno de ellos con mucho amor. Señor, que seas tú el medio, siempre atrayéndonos hacia ti, Padre, con lazos de amor, y que seas tú, mi Dios, el que también nos llene de satisfacción el corazón y nos llene de alegría por saber que tú estás por nosotros. Y si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo bendigo a cada uno de los que se conectaron y a los que van a ver este video, los bendigo en el nombre de Jesús. Y doy gracias por todo, porque tú, Padre, nos has traído hasta aquí y sabemos que no nos has dejado de tu mano y que estás interesado en que continuemos así pegados a la vid verdadera que es tu Hijo Jesucristo. Queremos permanecer en libertad, Señor. Tú nos has llamado a ello. Ayúdanos, Padre, y adviértenos y exhórtanos a través de la palabra y de los hermanos, Señor, para que nos mantengamos alerta y no caigamos en ningún tiempo, Señor, y podamos perseverar hasta el día de tu venida o hasta el día que estemos allá en tu presencia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Hasta luego.